Saludos estudiantes. En esta ocasión vamos a aprender cómo calcular la media aritmética, la desviación estándar y la varianza de un conjunto de datos no agrupados, quiere decir que no representados en tablas de frecuencias, y que además vamos a trabajar con un tipo de datos muestral. No vamos a trabajar poblacional en esta ocasión. Entonces, para calcular la desviación estándar y la varianza de un conjunto de datos, primero necesitamos obtener su promedio. El promedio, que también recibe de nombre media aritmética. Tiene dos nombres, inclusive se puede decir nada más media. La media aritmética. ¿Cómo se calcula en este caso que estamos trabajando con datos no agrupados? Solamente lo que realizamos, ese simbolito es el del promedio, la X con una rayita arriba. Lo que hacemos es sumar todos los datos que nos dan y ese resultado lo vamos a dividir entre cuántos datos son, que eso es lo que lo llamamos n. N lo que significa es la cantidad de datos, cuántos datos nos están dando. Cuando ya tengamos el promedio, vamos a tener que construir una tablita que va a tener esta estructura. En la primera columna vamos a ir representando cada uno de los datos. La manera de representar cada uno de los datos es una X con una Y abajo, X sub Y. Cada uno de los datos que a mí me dan es un X sub Y. Luego, en otra columna, a cada dato, o sea, a cada X sub Y, hay que restarle el promedio. Anotamos lo que nos da. Después, con este mismo resultado que obtuvimos en el paso anterior, que fue el resultado de haber hecho esta resta, tenemos que tomar ese resultado que nos dio y elevarlo al cuadrado. Tenemos que construir esa tablita a partir de cada dato y el promedio. Cuando ya tengamos esta columna, esta tablita, que vean que mínimo va a tener 3 columnas, pero ¿qué pasa con relación a las filas? Las filas es cada una de estas líneas acostadas, que es donde vamos a ir representando cada uno de los datos. ¿Cuántas filas vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar la misma cantidad de filas como datos tengamos. N filas. O sea, si a mí me dan 7 datos, necesitamos mínimo 7 filas. Si me dan 10 datos, mínimo 10 filas y así sucesivamente. Una vez que ya hayamos hecho esta operación con todos los datos, vamos a proceder a averiguar la varianza. En este caso, como estamos trabajando con un tipo de datos que es muestral, la varianza y la desviación estándar se representan con una S. La S elevado a la 2 es la varianza. La S solita es la desviación estándar. Entre estos dos, el que necesitamos principalmente es la desviación estándar, pero no la podemos averiguar si no tenemos la varianza. La varianza en realidad, a manera de interpretación, no nos dice nada, solamente nos ayuda con un trabajito ahí de convertir los negativos en positivos, más que todo, para poder después sumarlos. Porque si sumamos un negativo y un positivo, no nos va a dar bien esta suma. Ok, retomamos.
Cuando ya teníamos esa tablita, ya hicimos la operación con cada uno de los datos, o sea, los x sub i, estos resultados que nos dio en la última columna, tenemos que sumarlos todos. Anotamos qué nos da. Ahí la suma de todos estos. Anotamos ahí cuánto nos dio. Para después proceder a calcular la varianza. ¿Cómo se averigua la varianza? Tomando el resultado de esta suma, la suma de todas esas que están arriba, que trato de no mencionarlas tanto para no hacerles una confusión, porque si yo le digo la suma de las diferencias al cuadrado de cada dato con el promedio, ya ahí no nos vamos a entender muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de utilizar lenguaje simplificado que sea fácil de comprender. Bien, cuando ya hayamos sumado toda la última columna, ese resultado lo tenemos que dividir entre n. ¿Quién era n? ¿Cuántos datos son? Pero a ese n hay que quitarle 1. O sea, si son 10 datos, aquí abajo iría 10 menos 1. Si son 9 datos, 9 menos 1. O sea, siempre hay que quitarle este 1. Ese siempre va a ir por fórmula. Bien, cuando ya tengamos el resultado de la varianza, ya podemos calcular la desviación. Voy a anotarles aquí al ladito cuál es la fórmula formal de la varianza. Es la sumatoria de todos estos resultados. X sub i que empiezan 1 y terminan n. Pero esa parte ignoren, nada más sepan que eso lo que significa es la suma de todos estos datos. Eso se divide entre n menos 1. Bien, entonces, vean que lo que está acá es más fácil, solamente les puse la suma. ¿La suma de qué? De todos los resultados de la última columna. Tenemos que sumarlos y dividirlos entre n menos 1. Cuando ya tengamos este resultado, podemos proceder a calcular la varianza. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente podemos calcular la desviación. Cuando ya tengamos la varianza, solamente le sacamos raíz cuadrada y lo que me dé eso ya correspondería a la desviación estándar. O sea que solamente este resultado que nos dio en ese paso, sáquenle en raíz cuadrada y el resultado ya es la desviación estándar. Vamos a hacerlo con dos ejemplos. Aquí nos menciona las edades en años de un grupo de personas son 18, 27, 31, 19, 20, 40 y 32. ¿Cuántos datos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean que aquí la n va a significar 7 porque son 7 datos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Calcular la media aritmética, el promedio, que es sumar todos esos datos vamos a ir anotando la suma. Y lo que nos dé este resultado, lo dividimos entre n, que la n en este caso significa 7. Vamos a ver cuánto nos da esto. La calculadora, 18 más 27 más 31 más 19 más 20 más 40 más 32. Dice que eso da 187. La parte de la suma. Ahora tenemos que hacer la división. Tomar ese resultado y dividirlo entre 7. 26,71. Pero con que trabajemos con un decimal ahí nos va a ayudar bastante. Tal vez no nos dé exactamente como haciéndolo en la calculadora, pero por simplicidad nos ayuda un decimal.
26,7. Trabajemos con esto, aunque si ustedes lo quieren hacer con 2 decimales, les va a dar más preciso, un poquito más exacto. Y es más, nunca les va a dar exacto, porque eso tiene un montón de decimales y eso no termina ahí, eso es infinito. Entonces, por más que ustedes lo hagan a mano, lo que van a obtener es una aproximación, no un valor exacto. Si lo quieren exacto, tendrían que hacerlo totalmente en la calculadora y que ella sí considere todos esos decimales. Muy bien, cuando ya tenemos el promedio, procedemos a construir la tablita. Recuerden que la tablita lleva x sub i, que ahí representamos todos los datos. El 18, cada uno de ellos, aquí los anotando. 21, 19, 20, 40 y el 32. Tenemos que anotarle a la par que a cada uno de esos datos hay que restarle el promedio. Y después que lo que haya dado ese resultado, tenemos que elevarlos al cuadrado. Como en este caso yo estoy trabajando desde una computadora, me es difícil trazar líneas. Voy a ayudarme acá con las formas de Word. Lo ideal es que ustedes lo hagan con una regla para que les quede ahí la tablita, que se vea estética por lo menos. Si yo lo hago acá, cuesta mucho porque utilizo una tableta digitalizadora, que inclusive uno no ve lo que está escribiendo ahí, sino que se concentra solo en la pantalla. Hay que tener como mucho cálculo, pero hacer líneas cuesta muchísimo. Entonces estoy ayudándome en este caso con Word. Listo, ya terminé de representar la tablita. Ahora vamos a ir haciendo a cada dato la operación que nos van diciendo ahí. Dice a cada x sub i. En este caso el primero es el 18. Al 18 tenemos que quitarle lo que nos dio el promedio. ¿Cuánto nos dio? 26,7. Lo ingresamos en la calculadora. 18 menos 26,7. No nos sirve la fracción, lo pasamos a decimal. Da menos 8,7. Eso hay que írselo haciendo a cada uno de esos datos. En este caso con el 27 hay que quitarle el promedio. Y así con cada uno de ellos. 27 menos 26,7. Anotamos lo que nos da los decimales. Eso hay que hacérselo a todos. Siempre hay que quitarle el mismo dato, el promedio. A todos hay que irle haciendo eso. Voy a completar la tablita. Muy bien. Ya resolvimos la primera columna, que es simplemente a cada dato hay que quitarle el promedio. Ahora, en la segunda columna, lo que se hace es, el resultado que nos dio en el paso anterior, en esta primera fila nos dio menos 8,7. Solamente enciérrelo en paréntesis, elévelo al cuadrado y anote qué le da. Eso lo realizamos en la calculadora. Decimales, en este caso, este primero nos da 75,69. Hay que irle haciendo eso a todos. Si el número es positivo, no es necesario el paréntesis, pero igual, si siempre lo quieren hacer, para que no se confundan de que cuando sí y cuando no, lo pueden realizar. 0,09. Hay que irle haciendo eso a cada uno de esos resultados. En este caso, 4,3 a la 2, anotar cuánto da. Y así con todos los resultados que nos dio en el paso anterior. Voy a completarla. Muy bien. Ya tomamos cada resultado y se elevó al cuadrado. Muy bien. Lo que sigue es sumar todos esos resultados de esa última columna. Sumar todos estos que están acá. Entonces lo dejamos a la calculadora. Vamos a ir viendo.
75.69 más 0.09 más 18.49 más 59.29 más 44.89 más 176.89 más 28.09. Ahí sumamos todos esos resultados. Dice que esto nos da 403,43. La suma. Esto todavía no es la varianza, porque en la varianza es tomar ese resultado que nos dio de esa suma y dividirlo entre n-1. Bueno, ¿cuántos datos son acá? 7. Entonces tomamos 7 y le quitamos 1. Siempre hay que quitarle ese 1 en la parte de la varianza. Entonces hagamos la división. 403.43 dividido entre 7 menos 1, que es lo mismo que 6, si lo quieren poner de una vez directo. Esto da 67,23. Y ya en la parte de la desviación estándar, es simplemente ese resultado que nos dio de la varianza, sáquele raíz cuadrada. Vamos a ver cuánto nos da. Raíz cuadrada de 67.23, 8,19. Y listo, ya obtuvimos la varianza, la desviación de este conjunto de datos. Lo siguiente que se puede hacer es revisarlo en la calculadora. En este caso, en este tipo de calculadora, la programación para ingresar al modo de estadística es -61. Ingresamos cada uno de los datos que eran el 18, el 27, el 31, el 19, el 20, el 40, el 32. Son 7 datos, vean que llega hasta 7. Luego hace a OPTN 2. Dice S a la 2, vean acá en la última línea, 67,23, aquí lo encontramos. Y la desviación está en la siguiente pantalla, que es la S con AX, 8,19, aquí lo encontramos. Muy bien. Procedemos a realizar otro ejemplo. En este contexto dice la cantidad de clientes que recibe una empresa por día durante los primeros 9 días de octubre son, y ahí están esos datos. Ya nos soplaron de viaje que son 9 datos. Vamos a hacer esto un poco más rápido, solamente para reforzar. ¿Cómo se hacía el promedio? Sumando todos esos datos, que en este caso, vean que la calculadora quedó en modo estadística. Para regresar a la normalidad es -1. Son 38 más 25 más 53 más 47 más 50 más 29 más 57 más 41 más 38, que son los datos que nos dieron ahí de pista. Dice que eso da 378. En el promedio hay que dividir entre n. En este caso, como son 9 datos, la n vale 9. Ese resultado que nos dio de esa suma lo dividimos entre 9 para obtener el promedio. 378 dividido entre 9, 42. Nos dio un valor exacto en este caso. Muy bien, ahora procedemos a realizar la tablita. Voy a centrarla acá, que tenga, ¿cuántas columnas lleva? Lleva 4. Lleva 3 columnas. Columnas 3 son 9 filas, entonces más la cabecera son 10 filas. Bien, en la primera columna representamos los x sub i, que es cada uno de los datos, que son 38, 25, 53, 47, 50, 29, 57, 41, 38. A cada uno de esos datos, que es la siguiente columna, hay que restarle el promedio. Y en la última columna es lo que nos haya dado el paso anterior, elévelo al cuadrado.
Entonces hagámoselo a cada uno. A 38 le quito el promedio, que es 42. A 25 le quito el promedio, que es 42. Y hay que irle haciendo eso a todos y le vamos anotando qué nos da. Voy a completarla. Muy bien, ya completé la columna, representamos la resta y cada uno de los resultados. En la siguiente columna, ¿qué es lo que se hace? Lo que dio el resultado anterior, elévelo al cuadrado y anote lo que le da. Eso hay que hacérselo a cada uno de esos resultados. En el primer caso, recuerden los paréntesis, si no les va a dar negativo, y aquí más bien necesitamos que todos los resultados den positivos. En este caso da 16. Voy a completar la columna. Muy bien, ya completé la columna de todos los resultados elevados a la 2. ¿Qué es lo que realizamos ahora? Sumar todos esos resultados que nos dio en la última columna. Sumarlos todos. Que en este caso dio 16, más 289, más 121, más 25, más 64, más 169, más 225, más 1, más 16. Dice que esa suma da 926. Entonces ya podemos obtener la varianza, que es lo que nos dio esa suma. Lo dividimos entre n-1, que la n en este caso es 9, y le quitamos 1. 926 entre 9 menos 1, 115,75. Y ya procedemos a obtener la desviación, que es solamente sacar raíz cuadrada de ese resultado. 10,75. Vamos a verificarlos. Treinta y ocho, 25, 53, 47, 50, 29, 57, 41, 38. Dice, la varianza da 115,75, ven que nos dio perfecto. En la siguiente está la desviación, 10,75, nos dio muy bien. Así es como se obtiene la varianza y la desviación a partir de un procedimiento manual. Espero que les sea de mucha utilidad.